Técnicamente, gente, lo que tenemos que entender es que esto es una simulación y que estamos en un momento crítico por la configuración política que estamos viviendo. Entonces, fuera de las grandes mentiras, las fake news, estamos siendo compactados por la Agenda 2030. Entonces tenemos que sobrevivir a esta Agenda 2030 y a no involucrarnos en esta estructura de la agenda, que es vamos a colocar así, la proyección política que ellos están colocando a nivel mundial. ¿Ya? Cuando uno se liberta de todo ese proceso y sigue nuestra vida, nuestro camino, sin involucrarse con esto, no nos afecta a nosotros. Entonces, por eso que yo no veo televisión, no veo nadie, ando solo justamente para no contaminarme. Entonces, las pocas gente que tengo contacto son deportistas, escaladores, que tampoco les interesa nada. Pero, por ejemplo, cuando tengo contacto con gente normal, me hablan de falta de esto, la guerra, no sé qué, fútbol, el hueveo. Entonces, esa realidad es la que está machacada por la matriz de control. Entonces, uno tiene que hacer esa elección de entender. Para salir de la matriz de control, yo tengo que disminuir el acceso de ellos a mi vida. Es disminuir el acceso mío a las redes sociales, a todo lo que me conecta a las mentiras. Simplemente eso. Entonces, de esa forma uno tiene menos acceso de la manipulación externa, consecuentemente tú vives más tranquilo, en paz, vives de forma más simples y puedes disfrutar y divertirte con cosas pequeñas de la vida, ¿entiendes? Entonces, cuando uno está inmerso en la gran matriz de control, uno tiene que tener para estar a la altura de las otras personas. Entonces, por ejemplo, la gente que está en la matriz de control tiene que tener el auto deportivo del momento, el auto de lujo, el barco de lujo, la avioneta de lujo, la ropa de lujo, el reloj de lujo, porque tiene que estar mostrando que tiene poder en la sociedad. Cuando tú rompes con todo eso, tú eres feliz con cualquier cosa, con las cosas simples de la vida. Y es ahí donde está la frecuencia micaélica, en la simplicidad de la vida. ¿Cómo ocurre el despertar de conciencia de Mika antes de llegar al simulador Abona Chantar? Mika toma conciencia dentro de ese local, o sea, él despierta ya sin saber su origen. Lo mismo le pasa a todos los que están en Aresha. Ellos saben de dónde vinieron, despiertan allá, como es despertar de un sueño. Entonces, el único punto de conexión era el portal Mahatma Or. Pero no lo consiguen atravesar, el portal no lo permite. Y el portal codifica a cada uno que entra en ese portal hasta cierto grado de penetración, de profundidad, un mensaje. A Mika le tocó, tórnate el Cristo cósmico. A esta red, ingeniero cósmico, a Toranque, aventurero cósmico, a Emanueles, también algo como el Cristo cósmico y otros más que no me acuerdo. Entonces cada uno de esos, después en el tiempo, fueron buscando experiencias en el sector paralelo que hay allá, que tenemos el universo de Torán, que yo le puse el nombre Torench para facilitar. Y cada uno fue desarrollando varios proyectos co-creacionales con su poder mental. Antes que existiera la materia, la fisicalidad. La fisicalidad se va formatando cuando ellos van densificando la energía humana, y ahí entra la energía morontial. La energía morontial se convierte en la tríade que uno conoce: energía oscura y materia bariónica. Y ese proyecto de la tríade lo codifican para Abona Chantar, para hacer un nuevo simulador donde cada uno sea un co-creador pleno y tenga sus experiencias dentro de la búsqueda de ese Cristo cósmico. Pero ¿qué sucede? Cuando tú entres a Abona Chantar, tú puedes elegir por un paquete simple o un paquete complejo. Todo lo que tú crees o co-crees dentro de Abona Chantar, tú eres responsable y tienes que reintegrar esa energía de forma armónica. Solo se sale del simulador cuando ustedes tengan armonizado todas las co-creaciones que han formatado. Entonces, de cierta forma, Mika está preso dentro del simulador en cuanto no resuelve el problema de Nevadón, no resuelve la situación que él permitió que hubiera a través de Saratén y Año Ataque. Entonces, hay que pensar otra cosa. La codificación original de Abona Chantar son 144 superuniversos, 12 por 12.
no son solo 7. Entonces faltan todavía 137 superuniversos. Por lo tanto, nosotros estamos en los primeros 5%, 4% del flujo temporal de Abona Chantar. Estamos en el principio. Entonces falta mucho tiempo, falta mucha energía para que todo se desarrolle y los proyectos micaélicos funcionen y los otros tantos proyectos lleguen a un término que está dentro de las estadísticas matemáticas del simulador Abona Chantar o del IA Abona Chantar, que es el programa cuántico original. Cuando Mika entra al portal Mahatma Or, él recibe la codificación de ser el Cristo cósmico. Esta red recibe la codificación de ser un ingeniero cósmico. Pero Toranque recibe la codificación de ser un aventurero cósmico. Y como aventurero, él descubrió miles de cientos de universos en formación que lo fue colonizando sin querer ser Cristo. Y se tornó un Cristo contra su propia voluntad, se tornó un Dios co-creador contra su propia voluntad, porque él no quería nunca de eso, él quería tener experiencias, aventuras, pasarla bien. Entonces, ahí empiezan los encuentros entre Toranque, Mika, Starrer, Emanuele, Metrón, Ashirion y varios que hacen parte de ahí, mostrando el tablero cósmico de una forma diferente, en busca de la fuente que todo es, que nadie la conoce. Porque en el libro, hasta Toranque están todos atrás, ya está un momento que se cansan de buscar la respuesta y se dan cuenta que a medida que van co-creando nuevos universos, van encontrando una frecuencia primordial que lo conecta a la fuente, pero no la consiguen hackear. Entonces, en ese proceso, los Gurunandek tienen la idea de crear el simulador Abona Chantar para recrear la energía primordial de la vida, de la fuente que todo es, y encontrar la frecuencia cósmica de acceso a esa conciencia. Entonces, en ese proceso ellos descubren que Aresha representa una célula dentro de muchas otras que es la conciencia del todo, de la fuente que todo es. Y cada una de esas células tiene una frecuencia y ellos la van mapeando. ¿Y qué hacen? Transfieren todas esas frecuencias que han decodificado para Abona Chantar, para unificar en Abona Chantar esas estructuras para encontrar un portal, una forma de acceder a la fuente que todo es a través de un computador, de un simulador cuántico. En el fondo, el Abona Chantar es un CERN gigantesco que va a abrir frecuencias para la fuente a lo largo del desarrollo. Cuando Mika accedió a Abona Chantar, empezó con inmersiones simples y fue ganando puntaje, fue ganando los juegos, el gaming, de nivel a nivel, hasta que por sus méritos recibió de regalo Nevadón para que él lo administrara. Entonces, no se llega a ser administrador de un universo local sin tener créditos, y los créditos se consiguen superando los desafíos del juego, de la simulación. Entonces Mika recibió como premiación un universo local que llamamos Nevadón o la Nikea, como lo llaman los científicos. Muy bien. Entonces, cuando él empieza su administración con su jerarquía, él se fractaliza en varios pedazos de conciencia, o almas, como uno llama, y entra a varios sectores galácticos de Nevadón. Pero específicamente, él le llama la atención los sectores con mayor polaridad por el problema de la galaxia de Arcones, de Saratén, de los Shopats, de la Orden Dragón Negro, del Imperio Shakar y Nebu, que entraron en un proceso de negativación con altos índices de polaridad, generando una economía, una tecnología y una sociedad de esclavos, como es lo que es la Tierra actualmente. Tecnologías de esclavitud a través de un Neuralink y de Elon Musk, a través de los implantes para control de la economía, de la sociedad, como lo están haciendo ahora en este mundo. Entonces, eso no hacía parte del plan de Mika, porque la conexión de Mika es que el mundo desarrolla una tecnología espiritual de conexión con la fuente, sin perder la memoria de quién uno es.
teniendo las experiencias físicas de inmersión encarnacional, pero sin desconectarse de la fuente de su esencia divina. Y los proyectos de Zaratén son justamente lo contrario. Ellos aíslan, bloquean y aprisionan a la gente en total dependencia de la tecnología, como uno es dependiente de los móviles, de todas las tecnologías de nosotros, que nos impide tener telepatía, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hizo Mika? Direccionó varios fractales de él de forma consciente a los sectores con conflicto. Entonces, una de ellas lo conocemos como Aster Sheran. El otro es Amelios, que es de Lira, ya que fue inserido en M45 para la cultura pleiadiana. El otro es Gonosal, en la región de M13 Hércules. Aquí lo llamamos Jesús Cristo, ¿ya? Otro fractal indirecto de él es Siddhartha Gautama, ¿ya? No es directamente de él, pero está conectado a su jerarquía, que es el Cristo. Entonces, Mika se fractalizó para entender el problema de la polaridad, el problema del dolor, de la enfermedad, de la muerte y de todo el sufrimiento, que no hace parte de su codificación. Porque Mika es un ser alegre, es un ser extremadamente bondoso. Entonces, nosotros en la Tierra tenemos un gran problema que todas las divindades, sea Yahvé, sea Astoroth, Baal, Leviatán, Zeus, Odín, son dioses vengativos, violentos, que exigen que tú entregues a tu hijo primogénito. Todos ellos exigen sangre, todos, a cambio de algo. Entonces, Mika no. Mika, como el gran padre, no exige nada de sus hijos, quiere que sus hijos sean felices y se tornen igual o mejor que él propio. Entonces, por eso que la narrativa de Jesús es totalmente diferente a cualquier uno que estuvo aquí hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? Jesús representa un fractal del Cristo cósmico. Astar también, Amelios también, Gonosal y tantos otros que no les sé el nombre también. Entonces, esta ramificación del Cristo cósmico formató la orden Kumara y la orden Amarilis como misionarios galácticos en los sectores donde habían conflictos de polaridad por las fuerzas, llamemos rebeldes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A Mika tener esa inmersión, tener ese envolvimiento en cuerpos físicos de la misma composición química, bioquímica de los mundos en conflicto, él por la primera vez entendió lo que era pasar hambre, dolor, frío, calor, estar enamorado en el caso de Magdalena, y todos los problemas que un humano tiene. Que él, como una conciencia crítica que no tiene cuerpo, no tiene cómo entender eso. Tú le llegas, como una vez sucedió en un curso con esta red, él no entendía lo que era pasar hambre. Un ser que no tiene cuerpo nunca va a pasar hambre, no necesita alimentarse. Entonces, Mika necesitó pasar por los procesos biológicos de varias razas para entender lo que la polaridad estaba formatando en contra a su energía, su propuesta del Cristo cósmico, para poder entender las dificultades y poder tomar medidas para arreglar esa situación. Y lo que fue conseguido fue autorizado por el Consejo Melquisedec, perdón, Boronandek, que se restauren las realidades originales micaélicas. Como Mika es una red neural, él es el propio universo de Nevadón cuánticamente hablando. Cada átomo, cada roca, cada estructura de Nevadón es una neurona cognitiva de Mika. Entonces nosotros estamos dentro de Nevadón, estamos dentro de la red neural de Mika. Entonces siempre que uno hace una cagada, una mierda, estamos contaminando a Mika. En ese sentido. Él está como un emprendedor buscando comprender a través de sus propias experiencias lo que le solicitaron. Entender, ser y co-crear como una conciencia crística dentro de la energía Mahatma. Entonces, él es un jugador en busca de su propio autocomprensión,
autorgamiento, que es cuando tú te fundes a todas tus propias partículas. O sea, cada individualidad que tú generas se funde contigo, generando el todo. Tú eres el todo, pero mantienes la individualidad de cada partícula tuya para mantener la memoria de la experiencia individual que cada uno ha tenido en la inmersión en el universo. Muchos fractales de él vinieron para acá a ayudar, son los maestros de la Fraternidad Blanca, el propio Jesús, vinieron a libertarnos del control de Yahvé, del control de la Orden Dragón Negro, de los Shopats y de la fuerza revuelta. Entonces, la reacción de él es: el Cristo está por encima de todo, pero uno tiene que elegir el camino. Él no lo impone. Él ofrece un camino. Si uno lo quiere seguir, ok. Si no, ok también. Él no te va a forzar a esa configuración. Entonces, su relación con la Tierra no es solo la Tierra, es con este cuadrante entero de la Gran Guerra de Orión, donde estamos nosotros, es que Él te ofrece una oportunidad de volver a la fuente del Cristo para desarrollar un proyecto que uno no cumplió, por N factores. Él no está colocando la culpa, está colocando así: mira, no conseguimos esta primera vez, tenemos una segunda oportunidad. ¿Tú quieres o no quieres? Simples. Es un camino que uno elige. El concepto del Cristo cósmico, según Mahatma Or, es tornarse un Padre co-creador universal, unificando todas las conciencias que puedan existir a través de una energía armónica, de paz, de armonía y de co-creación consigo propio. Entonces, no se trata simplemente de ser una persona, una conciencia buena, no solamente eso, es de co-crear en armonía y que todo lo que sea co-creado tenga conciencia plena de su función en el universo de una forma armónica. O sea, cada deva del universo, cada átomo, cada molécula, cada célula, sepa que es parte del Cristo cósmico. Por eso que es un gran desafío. La conciencia crística orbita en cada átomo, en cada molécula, cada estructura del multiverso, generando un proceso de hermandad o fraternidad que es el propio entrelazamiento cuántico de los átomos, pero en una ecuación matemática de amor incondicional, no de poder, de compartillamiento. O sea, cada átomo comparte su energía con otro átomo y crea una nueva realidad, una realidad donde se formata la vida por armonía, no por posesión, no por poder. Entonces, la forma que uno llama de vida se propaga en el plan físico, plan inmaterial, planos cuánticos, en cualquier forma, y todas comunicándose una con la otra, entendiendo el papel de cada una en su formatación cósmica. Entonces, en ese papel, cada roca que compone un planeta es la expresión física de Dios. Cada nube de un planeta, sea de agua, sea de metano, lo que sea, es la expresión menos densa que una roca de Dios. Y cada forma de vida es la experiencia de Dios en su propio jardín. Eso es la conciencia crística. Donde nadie domina a nadie, todos comparten. Porque es una experiencia, no es una disputa de poder. Es una experiencia dentro de un universo en formatación. Entonces, el problema es que el orden necesita a veces la mano dura, pero cuando uno tiene conciencia, no necesita la mano dura. Necesita que alguien te enseñe, más nada. Lo que uno confunde, y ahí la culpa es de los militares norteamericanos, rusos, chinos, es la disciplina con la imposición de poder. Yo vengo de una flota estelar donde nosotros tenemos disciplina y nadie manda más que nadie. Por ejemplo, cosa curiosa, Toranque es un hijo paradisíaco, ancestral, pero él trabaja por los 7 samuráis. Y los 7 samuráis fueron formatados dentro de Abona Shantar. Debería ser lo contrario, demostrando su humildad y el trabajo que hay que desarrollar. Él no está disputando poder con el Yasron, con Halcón, lo que sea, no.
Él encontró una frecuencia de trabajo y lo está cumpliendo, siguiendo una cadena de comando, no porque alguien mande más, no, es una disciplina estructural administrativa. Entonces, de donde yo vengo, nosotros colocamos la siguiente colocación. Nosotros somos resolvedores de problemas. No tenemos los cargos porque somos viejos. No, tenemos los cargos de mando o de administración porque tenemos la capacidad de entender, ver y jugar con los problemas y resolver los problemas. Simplemente eso. Entonces Mika está como el Cristo cósmico porque él tiene la capacidad de trascender como Cristo cósmico. El problema es que en el Cristo cósmico no hay lugar para un dictador. Él no puede portarse como un dictador porque va contra sus principios. Entonces él necesita de una auditoría de alguien que pueda hacer ese papel, que en el caso son los sitios samuráis que ponen reglas y límites. Y ahí, por ejemplo, entra Torán, que entro yo, entra Iaverín, entran todos que tenemos una disciplina militarizada para poder colocar reglas y restaurar la ley original del Cristo cósmico, sin necesariamente usar el poder de las armas. Nosotros no usamos armas, usamos la tela mental. Entonces podemos paralizar un ser con la tela mental. Y cuando es necesario lo desintegramos. ¿Qué hacemos? Hacemos un backup de su red neural, va por un disco duro de computador y queda almacenado, y esa esencia vibracional se desintegra. Lo que uno entiende como muerte cósmica. Pero esa conciencia fue colocada en criogenía. Zaratén no fue destruido. El cuerpo es desintegrado, para intentar colocarlo de una forma fácil de entender, pero la conciencia que estaba va con cristal. Es archivado en el Consejo Central de los Boronandet y de ahí va a Areya, donde en Areya va a ser analizado por el Consejo de los Ancianos de Areya. Antes que Mika asumiera Nevadón, Shinkara es más viejo que Nevadón, encontraron justamente por la irradiación de esta red Jansson. ¿Lo que es esta red Jansson? Esta red Jansson es una frecuencia del que tuvo experiencias en el cuarto, quinto y sexto superuniverso y entendió un poco la polaridad, entendió un poco del juego, y él formata la mónada Yazerat, que escribía los siete samuráis. En ese proceso, Yansak entra, junto con esta red Jansson, a tener los primeros proyectos genéticos, que de ahí surgen los gatos, los felidios. Y en eso entra Mika, porque a Mika le interesa entender la codificación genética que Yansak y esta red desarrollan, tanto los dragones cuanto los gatos, por su condición bioquímica genética de la versatilidad del genoma. Entonces, en algunos procesos, Yazron ya se encuentra con Mika en Shinkara y en el universo local de Tífanes y hacen proyectos conjuntos de material genético y cruzan energía cognitiva en varios procesos co-creacionales, que yo nunca los describí porque son regencias de Shinkara, Tífanes, que no tienen mucho a ver con la realidad de acá. Pero ellos desarrollan varios trabajos juntos, participa Shiva, participa también Metrón, participa después Ashirion. Son proyectos de formatación genética en niveles de 10-12D, que son aristratos. ¿Ya? Y ahí donde vamos a decir, se conocen. Entendamos, la supraconfederación existe antes de Abona Shantar. La ayudó a construir incluso. Entonces está en otro nivel, somos de fuera. Por ejemplo, una cosa que para mí quedó clara ahora en el libro de Torán. La supramónada es quien viene de fuera de Abona Shantar. Y la mónada es la que se proyecta cognitivamente dentro de Abona Shantar. Pero ¿qué pasa? Una mónada puede generar otra mónada, o una supramónada puede engendrar dentro del simulador una mónada. Entonces, los hijos paradisíacos ancestrales son los que vienen de fuera de Abona Shantar. Y los hijos paradisíacos nuevos son los que fueron creados aquí adentro, como en el caso de Zaratén. Eso es un primer aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo fui entendiendo y fui recordando toda esta estructura, en el libro de Torán, que yo la conseguí ampliar y clasificar y facilitar su historia. Por eso digo, el libro de Torán, que le va a responder todas las dudas que ustedes van a quedar con el libro de Mika. El nuevo libro le está preparando el acceso a salir de Abona Shantar.
O sea, yo estoy abriendo los códigos de acceso para quien tenga capacitación de abandonar a Bonachantar. Estoy abriendo lo que realmente sucedió a nivel del despropósito de Zaratén y de todas las mierdas, de toda la contaminación de los IA, de Nohak, Norat y de Lucifugo. En el libro de Torán, que la cosa explota a una magnitud gigantesca a nivel de información y de aclaramiento, que por negligencia de Mica, negligencia de todo el consejo micaélico, se llegó a la mierda que se llegó. Y no fue por falta de aviso, ¿ya? Esté dispuesto a salir del simulador, a volver a la origen primordial. En el libro de Mica yo hablo de Aresha, Adonesh y de los universos que hay. Muy bien. En el libro de Toranque yo hablo todo el sector adyacente, que son las orillas, donde hay otros multiversos que han sido formatados por el poder mental de ellos. Ese libro va a ser muy interesante porque es la continuación. Y creo que a continuación de Toranque ya me pidieron que escriba el Avior 2, ¿ya? Entonces el libro de Torah de Micaya está mitad traducido por Shanti en castellano. Me lo debe entregar en noviembre. Entonces, ¿qué pasa? En noviembre quiero ver si lo consigo ya en diciembre colgar en Amazon en castellano, para que tengan él en castellano en Amazon, ¿ya? Y hasta allá quiero estar con el Torán que he publicado ya, que por lo menos en portugués. En noviembre va a estar en papel, en castellano, en Portugal, ¿ya? Yo no sé cómo le envío desde Europa a Estados Unidos, debe ser muy caro, no compensa. Pero la idea es que así que me entreguen el archivo en noviembre, te lo paso a Mota para que me lo cargue a Kindle en digital en castellano. ¿Cómo fue que comenzaron los conflictos en la Tierra? El primer código humano, Cadia monadámico, que es un humano elfo, no es como nosotros. Nosotros no somos adámicos, eso es el gran error de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Para que tengan una idea de apariencia física, el personaje de piel azul de la película Avatar de James Cameron, de la película Avatar, esos son los elfos de Lira, que tienen la nariz de gato, son felidios. Esa es la raza original de Mu y de Lemuria, ¿ya? Ese código genético es de Lira, de Vega Bior Lira. Ese es el Cadia monadámico, que es un humano, medio gato. Y el primer humano a entrar a nivel bioquímico de séptima dimensión es Amelios, que es el Jesús de ellos. Y ese cuerpo representa una de las matrices genéticas de las 6 castas que se formatan en el planeta Avior. Son 6 continentes, cada continente una casta genética, que les cambia un poco el color de piel, la estatura, pero básicamente poca cosa. Y Amelios nace en una de esas regencias. ¿Qué pasa? Esa regencia Amelios física de séptima dimensión o séptima frecuencia vendría a ser el 17º ancestral de Anu, que es el padre tío de Inanna. Entonces, Anu, que era un senador de Alción, él requiere el concepto de la monarquía, que él debería ser el jefe absoluto de toda la raza humana élfica, por ser un descendiente directo de Mica, el Cristo cósmico. Y Torank, que estaba también en un cargo alto, dice que no. Los cargos se dan por capacidad de responsabilidad de resolver problemas, no porque es de una familia de alguien. Y eso es el primer conflicto que hay político en Alción. Anu quiere determinar una monarquía para garantizar el poder de su familia, como es en el poder de las castas de Europa hasta ahora, la familia real británica, española, francesa y por ahí va, que han cagado el mundo entero con sus intereses económicos. Era lo que Anu quería, y Torank lo paró en seco y le sacó la cresta, lo demolió a Anu en pleno Senado, ¿ya? Él y a Caligasto. Entonces, Anu hacía parte y hace parte de una descendencia directa de Mica, pero se corrompió por los intereses de Zaratén y de los Shopats. Igual que junto con 7 o 8 senadores, una cosa así. Quien cierra el Senado en Alción es Torank. Yo estaba allá, yo trabajaba con Torank, yo sé todo el hueveo que pasó allá. Y no fue nada fácil, ¿ya? Torank metió preso a 1.000
200 y tantos senadores que representaban las 157 federaciones unidas en la Alianza Galáctica por corrupción, por robo y por asesinato. Toranque, hace poco tiempo atrás, estaba coordinando la alianza y colocó a Shirion en su dirección, ¿ya? Entonces tenemos a Shirion, a Kira y Shontor de Orion y Gatman de Orion están ordenando la estructura de la Alianza Galáctica porque hubo una limpieza brutal. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera el efecto cascada, efecto dominó. Entonces, acá tuvimos la invasión de los Anunnaki que destrozaron a Mu. Entonces, ¿cuál fue el gran problema, la gran guerra que la gente dice, los Mu lucharon contra los Atlantes? La historia es bien diferente. Cuando los Anunnaki llegan acá, los de Nibiru, los Zeta Retículos del Imperio Nebú, los Alfa Dracones del Imperio Sheakar, ¿qué sucede? La Tierra tenía una estructura armónica, teníamos Amu como un imperio que trabaja dentro de las directrices del Cristo, las directrices de la Federación. Entonces teníamos la raza élfica, que son los gigantes de 4 o 5 metros de altura, 5,5 dependiendo de la especie. Teníamos otras razas anfibias y los enanos, que es el Homo sapiens. Habían 25 castas Homo sapiens en Lemuria, en desarrollo. Entonces aquí viene, para que lo entiendan, ¿por qué enanos? Volvamos al libro de Tolkien, Los Señores de los Anillos. ¿Quién son los enanos de allá? El Homo sapiens. Ahora vamos a quebrar otra gran mentira de la media de los esotéricos. En las escrituras antiguas sumerias dicen que los vigilantes, según los escritos de Enoch, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de la tierra y dieron origen a los nefelines. La traducción tiene un pequeño error. No eran los enanos. Vamos a hablar de una cosa seria, gente, biología. ¿Cómo que un hombre con 4,5 metros de altura, 5 metros de altura, que tiene una polla de por lo menos 70, 80 centímetros por la proporción de tamaño físico, va a tener relaciones sexuales con una mujer de 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m sin matarla? Primer aspecto. Segundo aspecto, ¿cómo que una mujer de esa estatura va a engendrar un niño gigante que debe nacer más o menos con sus 9 o 8 kilos y por lo menos 1,10 m, 1,20 m de tamaño? Es imposible biológicamente, la mujer va a morir en el propio proceso de engendrar un niño. Entonces, lo que los Anunnakis tenían era relación con los elfos, con los humanos originales, que tenían el mismo porte, venían de la misma estructura. Entonces, ahí sí se da origen al cambio genético que da conexión a los nefelines que son rubios. Y estos nefelines dan origen a los vikingos. Por eso es que las leyendas de los vikingos eran muertos, eran grandes rubios, de barba rubia, piel rubio, rojo, que es de hecho la historia. Los vikingos que vienen de la Hiperbórea, que son las 4 islas que hay al norte del círculo polar ártico, que la esconden de nosotros, que es por un portal, es donde viene la abertura de la Ipis Nigre, que sería la Black Rock de allá, es la abertura de Agartha. De ahí vienen los dragones, vienen los vikingos, vienen los nefelines, que nunca fueron extintos como cuentan. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte de la historia, entre los vigilantes, la descripción que Enoch hace de que los vigilantes fueron castigados por Dios porque nos dieron tecnología, nos dieron conocimiento, armas, metalurgia y todo, fue porque ellos nos estaban libertando de la esclavitud frente al hijo de puta de Yahvé. Jesús vino a quebrar todo el concepto de tener un Dios temeroso, un Dios violento, un Dios que castiga, que mata. Él vino primero a hablar en amor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias la historia real de Jesús, que está en los materiales de los judíos, ¿por qué los judíos no lo aceptan? Porque Jesús era contra el comercio, era contra toda la mercantilización de los propios judíos. Entonces, Jesús nació en el medio de los judíos y fue rechazado por los judíos porque él no aceptaba la propia estructura del comercio hebreo.
Y, por ejemplo, en el nuevo libro, que es la continuación de Mika, dejo bien claro la cuestión de la economía social de Saracen, de cómo ellos crean una economía limitante con tecnologías poluentes que te obligan a usar tecnología para sobrevivir y te limitan la conciencia a no llegar a tu yo soy. Te esclavizan. En cuanto a que cuando uno sigue el modelo de los sirios, de los canopianos, nuestra tecnología es espiritual, sin perder la conexión con la fuente. Entonces tú evolucionas tecnológicamente sin depender de un Neuralink, sin depender de un móvil, sin depender de un ordenador, porque tu conciencia desarrolla la capacidad cuántica de entrelazamiento a distancia. Y tú puedes hacer la bilocación, trilocación para cualquier otro planeta sin necesitar de una nave, de un platillo volador como uno entiende actualmente. Entonces ahí queda claro que en la propuesta original micaélica nosotros tenemos la libertad de tener la experiencia cósmica en un cuerpo físico, pero estar conectado a la esencia del Cristo. En la tecnología que tenemos hoy, no tenemos libertad ninguna. Ahora, por ejemplo, aquí, en todas partes, porque en Brasil se ha pasado, hay cámaras fotográficas de video por todas partes. Todo lo que tú haces está siendo controlado. Ahora, mire qué interesante. Cuando tú tienes un accidente, cualquier lo que sea, te pasan los partes. Pero cuando te asaltan, te balean, no interesa, eso no interesa. Pero para recaudar dinero con los partes, ellos te consiguen agarrarte en todos. El otro día me pasaron un parte, no tengo idea, cambié de carril con el deportivo y no di intermitente, que lo hice muy rápido. Me llegó el parte a mi nombre y el auto no está a mi nombre. Me sacaron una foto y me identificaron por la cara quién yo soy. Ya la están usando a varios años ya. Es que yo no me la creí. Si el parte me llegó hace 2 meses, no lo he pagado todavía. ¿Cómo se mantienen las leyes de un país? En Estados Unidos, en el caso, por la policía. Imagínate, si un idiota le hace así a un policía, el policía lo bota, lo balea. Y es la única forma de poner reglas para que la cosa funcione. Aquí en Brasil el despelote, si el policía si te muestra un arma, tú le das una paliza al policía, lo hieres, lo matas y no te pasa nada. Porque Brasil es un estado narco, igual que México, Colombia y otros tantos. O sea, esa es la triste realidad. Entonces hay que entender que para mantener una estructura funcionando hay que haber reglas y mano dura. Cuando uno toma conciencia de las reglas, del respeto al próximo, ok, no hay necesidad de policía o de vigilancia. Entonces, cuando la polaridad se llevó a un nivel tan extremo donde se falta al respeto con el próximo, ahí que está el problema. O sea, el problema es que Saracen y todos sus grupos codificaron en el inconsciente colectivo de los planetas poseídos por ellos la falta de respeto al próximo, la falta de respeto a la vida del próximo ser. Entonces eso se convirtió en una anarquía, en que ellos propios se están guerreando entre ellos, se están matando. Hoy tenemos 3 facciones que deben dominar el planeta. Estados Unidos debe quedarse con toda la América, Groenlandia hasta Uruguay, es el proyecto de ellos, por eso que están eligiendo puros presidentes conectados a Trump. Rusia se va a quedar con Europa entera, enterita, y China se queda con India y Australia. Lo que no sé qué va a pasar con África en esa versión. Parece que Rusia se lo diría con otro, no me acuerdo más. Pero ese es un proyecto que tiene que ver con la reunión de Trump y Putin el año pasado en Alaska, cuando estuvieron los dos secretamente, orquestando la división del poder en el planeta. Y es eso lo que va a ser el curso de Mika, donde voy a ser bien claro, uno tiene que tomar decisiones, optar, porque si uno quiere integrar al proyecto micaélico, yo tengo que abrir mano a todo el hueveo que hay en este planeta, de forma consciente. No es que uno se va a matar, nada de eso, pero tengo que tomar actitudes en el sentido de tomar la posición frente a todo el despelote que viene por delante, ¿ya? Para poder ascender y de ahí elegir la nueva tierra,
elegir el sistema SATIC que ya está formatado. Nosotros estamos reconstruyendo SATIC en otra realidad paralela sin la guerra de Orion. Entonces estamos formatando nuevamente y eligiendo las almas, las conciencias dentro de toda esta galaxia, el cuadrante de Orion, que van a poder repoblar el código original que Mika tenía para este cuadrante. En esa nueva realidad, Arconis va a estar aislada en una huella de Akar sin poder manifestarse, justamente para que nosotros tengamos tiempo de expresar el proyecto micaélico como fue originalmente propuesto. Entonces, pero en este momento, muchos de nosotros se atraparon aquí a la Tierra. Nosotros no deberíamos estar aquí. Yo no debería estar aquí en la Tierra. Entonces tenemos que arreglar las cosas dentro de nosotros para poder salir de aquí y volver al código original que se perdió. ¿Cuándo y cómo conociste a Mika? Yo tenía creo que unos 16 años de edad, algo así. Y yo estaba dentro de varios grupos de ufología, la Galacteos de J. Pelguerre, que vive allá en la Bora Bora. Estaba dentro de los grupos de los decretos de la Fraternidad Blanca, tal. Y a veces hacía meditación y me proyectaba. Un cierto día hice una meditación en las montañas y me contacté con esta red y yo le pedí a esta red que me presentara Mika, porque yo tenía recibido en aquella época una copia escrita a máquina en portugués del libro de Durantia. Y yo cuando accedí, dije, esto es real, esto es verdadero. Entonces el nombre Mika me quedó muy fuerte en el subconsciente. Entonces yo le pedí a esta red que yo quería conocer a Mika. ¿Por qué? Entonces en la meditación, esta red llegó hasta mí como una bola de luz y yo me transferí por la tela mental, no en cuerpo astral, tela mental a esa bola de luz. Y ahí estuve frente a frente con esta red, que era una otra bola de luz. Y me llevó a Salvington. De forma muy rápida, cuando llego a Salvington encuentro una estrella gigante. Y me dice, eso es Mika, una estrella. Y ahí yo entré en esa estrella. Y tuve el primer percepción cognitiva de lo que era la conciencia micaélica como un Cristo cósmico de emanación de amor, perfección, paz, armonía, algo no hay cómo expresarlo. Y ahí yo me di cuenta que estas redes eran iguales. Y dije, ¿cuál es la diferencia entre ustedes? Esta red me respondió, yo construí el universo de ustedes y lo mantengo. Y mi K tiene que enseñar lo que es el amor incondicional del Cristo a ustedes. Mi papel es mantener el universo funcionando. El de mi K es enseñarlos a ustedes a ser un Cristo. Y eso yo tenía 16 años de edad y yo estuve en estado de trance, en teta, no sé en qué yo estaba, me quedé por lo menos unos 40 minutos fuera del cuerpo y cuando volví tuve toda esa percepción física del cuerpo. ¿No? Entonces fue la experiencia más fuerte que tuve en aquella época. Y después de eso empezaron las abducciones físicas con las naves de la flota de comando Astar y de mi propia jerarquía. Y a partir de eso, todos los orillas de Brasil me empezaban a llamar hijo de la estrella. Me llamaban, pero a partir de eso fue algo notorio. Hijo de la estrella. Descubrí muchas cosas que él todavía no se considera un Cristo cósmico. Él se considera un aprendiz de esa conciencia, buscando su propia perfección y buscando la reintegración de todos los fractales que están perdidos, como somos nosotros. Entonces, él no está completo porque nosotros todavía no nos fundimos a él. Cuando yo cogí el año 82, 83, el manuscrito del libro de Durantia, allá hablan de Michael, que es Miguel en inglés, ¿ya? Y yo no sé cómo, cuando hice la traducción para mi libro, El Confederación Intergaláctica 1, yo lo traducí, no sé por qué, como Mika. Yo me equivoqué. ¿Entienden? Entonces yo, al ver Michael, lo traducí por cuenta propia a Mika.
y yo marqué en Brasil el nombre Micá y hasta el día de hoy es Micá. Pero fue por Ah, un error mío de traducción de que Maico es Miguel, no Micá. Pero de repente yo tenía el nombre Micá en mi subconsciente y no lo sabía. Entonces puede ser eso. Pero yo de forma bien sincera lo atribuyo a un error mío de traducción. Pero de repente tenía esa energía desde pequeño en mi subconsciente y quedó Micá. ¿Qué espera Micah de nosotros? Que él espera que uno retorne a su campo energético y que el único camino es entender que cuando se entra a la conciencia crística, conciencia micaélica, todos somos parte de él, todos somos su esencia, temporariamente con una conciencia individual. Pero cuando uno se reintegra a él, uno se une al todo, que es Nevadón. Entonces todo lo que uno entiende hoy de posesión, de poder, de querer ser más que alguien, pierde sentido, que todos somos iguales frente a esa esencia. Es lo que Jesús dejó bien claro, todos son iguales perante el Padre. Y el Padre es la propia conciencia de Él que organiza todo el universo de Nevadón. Entonces, técnicamente, lo que uno tiene que entender es que hay que hacer elecciones. De este 26 en adelante vamos a tener que elegir el camino y esa elección nos va a colocar en dos posiciones: ascender y aceptar la reintegración de la flota, resolver las pendencias que hay acá y seguir de largo, y no quedar atrapado por las falsas promesas de los Anunnaki, de lo que haya, que el gran engaño del tubo de luz cuando la gente se muere. Hay que seguir de largo el tubo de luz y no parar, porque ellos te meten en el medio del túnel un montón de maestros, un montón de seres, hasta por falsos Jesuses, ofreciéndote empleo. Y esto es una simulación holográfica, entonces hay que salir de aquí. Incluso algunos de nosotros no vamos a necesitar ni siquiera retomar el cuerpo criogénico, vamos de largo. Porque volver al cuerpo criogénico es volver a una estructura social limitante, sea asturiano, pleiadiano, felidio, ¿eh? Es un cuerpo. Y uno de repente, si quiere volver al Cristo cósmico, no necesita más de un cuerpo. Se va directo a la fuente, a la esencia divina. Y eso es el derecho de todos nosotros. Entonces, por eso es que cuando la gente me pregunta, pero yo no tengo cuerpo criogénico, no importa. Porque eso es apenas un cuerpo, igual que este pedazo de carne. Pero es un cuerpo que está fuera de la Tierra. Uno no es ese cuerpo. Él es un cuerpo que uno usa dentro de la Federación de las Sociedades Galácticas. Pero si uno quiere volver a la fuente, el camino es directo. Y básicamente, lo que yo creo que tenemos que todos entender en este proceso todo, es no caer en el juego del miedo, en el juego de las narrativas de miedo, de guerra, de pobreza, de toda esa weá que está en todas partes, y fortalecer nuestra energía con nuestro anclaje, con nuestra propia esencia, a través de un buen pensar, buen agir, buen vivir, porque hay la ley de la atracción. Entonces uno atrae lo que uno procesa. Entonces uno procesa y genera una buena energía, el universo conspira con ustedes, con esta buena energía, trayéndole prosperidad. Y cuando uno habla de prosperidad, es salud, es trabajo, es dinero, es todo lo que viene con el trabajo, ¿ya? Porque hay mucha gente que son los tontos de la espiritualidad que piensan que, por ejemplo, que el plan mayor le va a dar el número de la lotería para que gane en la lotería, pero nunca jugó, que le va a caer en la falda un empleo nuevo, si nunca salió a buscar empleo. Entonces, la gente tiene que entender que la ley de la prosperidad viene de encuentro a lo que uno genera de trabajo, de energía, de esfuerzo. Sin trabajo no hay resultado. Sin desarrollar algo no hay resultado. Entonces nos sacamos una con quedar esperando así, que Dios me dé un trabajo, un plato de comida. Tú tienes que hacer el plato de comida. Tienes que trabajar para generar el plato de comida. Entonces la jerarquía nos ayuda a medida que uno va trabajando y va entendiendo el ciclo energético. Eso es importante que lo integren en vuestra vida para que de esa forma les facilite la ley de la atracción en la vida de ustedes. Incluso las jerarquías positivas, las jerarquías de luz, como uno comenta, próximos a ustedes para que les muestren el camino
correcto en la vida de cada uno de ustedes. Simplemente eso. Gracias. Y nos vemos en breve. Chao. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.